30 días. Exactamente eso había pasado desde que salí de la oficina del abogado. Ninguna llamada, ningún mensaje de disculpa, solo un vacío donde antes estaba mi familia. Entonces, a las 11:51 de la noche, la pantalla se iluminó en la oscuridad. No era un gesto de reconciliación. Era una factura. Un mensaje de mi mamá, Mónica: la hipoteca se paga. Transfiere el dinero. Ni siquiera se había dado cuenta de que yo había renunciado. Solo notó que la transferencia automática no se realizó. Miré el mensaje brillante en la pantalla. Mi pulso no se aceleró. Traté el mensaje como una receta médica incorrecta, peligrosa si se toma, inofensiva si se rechaza. Escribí mi respuesta con la precisión fría de un farmacéutico negándose a dar un narcótico: reenvía la factura al dueño. Eso no me corresponde. Para entender por qué 3 palabras destruyeron a mi familia, hay que entender la economía del hogar Miller. No estaba construida sobre amor ni lealtad. Estaba construida sobre una moneda muy específica y no hablada: mi capacidad. Durante los últimos 4 años, había sido la socia silenciosa del sueño de retiro de mis padres. Ellos vivían en una casa enorme de 4 habitaciones en los suburbios de Denver, con un porche envolvente y una vista de ensueño a las Rocosas. Su hogar para siempre. Pero la vista no les pertenecía realmente. Pertenecía al banco y la mensualidad la pagaba yo. Hace 4 años mi padre, Timothy, hizo una serie de inversiones desastrosas. Apostó su pensión en la startup de un amigo que desapareció de la noche a la mañana. Estaban al borde de la ejecución hipotecaria. Yo tenía 29 años, era farmacéutica senior y por fin empezaba a ganar buen dinero tras años de deudas estudiantiles. No dudé. Intervine: $1,500 al mes. Ese era el precio para mantener el techo sobre sus cabezas. Configuré la transferencia automática y ellos volvieron a su vista perfecta. Mientras tanto, yo vivía en un departamento en el sótano, 30 minutos más lejos. Mi vista era un muro de contención y los neumáticos de los autos estacionados en la calle de arriba. Conducía un sedán viejo de 10 años. Empacaba mi comida todos los días. Vivía como estudiante para que ellos pudieran vivir como jubilados. Me decía a mí misma que era temporal. Me decía que era mi deber. Luego estaba Zachary. Mi hermano menor tiene 31 años, pero en el registro familiar siempre tiene 12. Zachary es un soñador, que en nuestro lenguaje familiar significa imposible de emplear. Tiene espíritu emprendedor, lo que en realidad es una adicción al riesgo y varias empresas que nunca ganan dinero. Mientras yo trabajaba 60 horas a la semana en la farmacia, revisando interacciones y controlando inventario, Zachary presentaba apps a inversionistas que amablemente lo rechazaban. Y aún así, cada vez que caía, mis padres estaban ahí con una red de seguridad tejida con mi dinero. Cuando destrozó su carro, papá pagó uno nuevo. Cuando su arrendador amenazó con desalojarlo, mamá juntó la renta. Yo observaba este comportamiento durante años, sin entender la matemática familiar: ¿por qué el hijo que no aportaba nada recibía todo, y la hija que mantenía la casa era ignorada? Tardé mucho en diagnosticar la patología: no era favoritismo, era la maldición de la capacidad. Mis padres no me descuidaban por falta de amor, me descuidaban porque yo era competente. En su mente, mi estabilidad era un hecho: yo era la integridad estructural de la familia, aburrida, fuerte y invisible. Mi éxito no era un logro a celebrar, era un recurso a extraer. Zachary, en cambio, era frágil. Su incompetencia era su moneda. Le daba atención, perdón y hasta la casa que yo pagaba. No me di cuenta de que planeaban liquidarme completamente hasta el día que entramos a la oficina del abogado. El aire acondicionado estaba a una temperatura que solo puedo describir como agresiva. Olía a limpiador de limón y polvo viejo, el tipo de lugar donde se dan noticias que cambian la vida con una sonrisa. Me senté en una silla alta de cuero, acomodando la falda de mi vestido de trabajo. Venía directo de un turno de 12 horas. Me dolían los pies. Timothy y Mónica estaban enfrente, tomados de la mano, en una actuación de unidad que había visto en todas las reuniones escolares explicando por qué Zachary no entregaba tareas. Zachary estaba recostado junto a ellos, aburrido, mirando su teléfono. El abogado, el señor Henderson, carraspeó. Era un hombre pequeño, que parecía encogerse bajo el peso del documento sobre su escritorio. Como saben, comenzó, sus padres querían actualizar su fideicomiso debido al reciente compromiso de Zachary. Asentí. Tenía sentido.
Zachary se casaba con una chica que conoció hace 2 meses en Las Vegas y estaba embarazada. Supuse que la reunión era sobre un fondo fiduciario para el bebé o formalizar algunos préstamos. La residencia principal, continuó Henderson sin mirarme, ubicada en 42 Evergreen Terrace, junto con la cartera de inversiones y la colección de relojes antiguos, se transferirá a propiedad exclusiva de Zachary Miller tras el fallecimiento de Timothy y Mónica. El cuarto quedó en silencio. Solo el zumbido del aire acondicionado y el ruido de mi sangre en los oídos. Disculpe, dije con la voz temblorosa, ¿puede repetirlo? La casa y los activos principales se dejan a Zachary. El señor Henderson habló más rápido esta vez. Miré a mis padres. Mi madre estudiaba sus cutículas. Mi padre miraba por la ventana. ¿Y Kathleen? Pregunté, ¿qué queda para mí? Henderson volteó una página, un collar de perlas de la abuela y un legado de amor. Tal vez 300 pesos en eBay. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero la voz me salió firme. Yo pago la hipoteca de esa casa. He pagado cada centavo durante 4 años. La entrada del refinanciamiento, ese fui yo. El techo nuevo el verano pasado, también yo. Mi padre finalmente me miró. Su rostro estaba duro. La cara de alguien que se ha convencido de que hace lo correcto. Zachary ahora tiene una familia, dijo. Kathleen necesita estabilidad. Necesita una ventaja. ¿Y yo no? Pregunté. Eres fuerte, Katie, dijo, usando el apodo que no escuchaba desde los 10 años. Eres profesional. Tienes carrera. Eres lo suficientemente fuerte para comprarte tu propia casa. Zachary no lo es. Ahí estaba. La frase que cortó la arteria, eres lo suficientemente fuerte. Mi competencia fue la herramienta que usaron para desheredarme. Miré a Zachary. Finalmente levantó la vista del teléfono. No se veía sorprendido ni culpable. Lucía satisfecho. Sabía. Había dejado que yo pagara su herencia. Miré mis manos. Temblaban. El impacto actuó como anestesia local. Sentí el peso de la traición, pero el dolor aún no se registraba. Me habían calculado y decidido que valía 0. Menos que 0. Entiendo, dije, recogiendo mi bolso. Creo que hemos terminado aquí, Kathleen. No seas dramática, dijo mi madre cortante. Solo es papel. Seguimos siendo familia. No, dije caminando hacia la puerta. Ya no lo somos. Salí de esa oficina y me encontré con el sol cegador de la tarde. Subí a mi sedán viejo de 10 años con la luz de check engine encendida desde hacía 6 meses porque no podía arreglarlo. Y conduje a casa. La traición se asentó en mi estómago pesada y fría. No se trataba solo del dinero. Se trataba de la mentira. Me habían dejado creer que era socia salvadora. Pero solo era la ayuda. Conduje a casa en silencio. Sin radio, sin podcast, solo el sonido de los neumáticos sobre el pavimento y el ritmo constante de mi propio corazón desacelerándose. Cuando abrí la puerta de mi departamento en el sótano, el aire estaba viciado, olía a calor atrapado y soledad. No encendí las luces. Me senté en mi pequeña mesa de cocina, la que había comprado de segunda mano por 50 pesos, y abrí la laptop. La pantalla brilló con una luz azul dura en la penumbra. Inicié sesión en mi portal bancario. Mis dedos se movieron automáticamente, escribiendo la contraseña que había memorizado hace 4 años, el día que firmé mi vida para salvarla de ellos. El tablero cargó y allí estaba, la transacción pendiente programada para el 1 del mes, a solo 3 días. Transferencia, 1,500 pesos. Destinatarios, Timothy y Mónica Miller, cuenta conjunta. Mi dedo flotó sobre el trackpad. Durante 4 años me había dicho que ese dinero era una red de seguridad. Me decía que era la buena hija, la que daba un paso adelante cuando el mundo derribaba a sus padres. Pero al ver ese número en la pantalla, la ilusión se rompió. No estaba construyendo una red de seguridad. Estaba forjando una cadena. En ese momento, un registro invisible se abrió en mi mente. No se trataba solo de los 50,000 pesos que había transferido a lo largo de los años. Era el interés compuesto emocional que había estado pagando todos los días. Vi las entradas claramente escritas en tinta roja. Ítem, la vez que me perdí la boda de una amiga para llevar a papá a su cita de fisioterapia porque Zachary estaba demasiado crudo. Costo, mi vida social. Ítem,
La Navidad que cené solo tostadas con mantequilla de maní para poder pagar el aceite de calefacción que ellos insistían. Costo, mi dignidad. Ítem, las cientos de veces que tragué mi orgullo cuando mamá elogiaba las grandes ideas de Zachary mientras ignoraba mi sueldo constante. Costo, mi autoestima. Había pasado toda mi vida adulta intentando comprar mi lugar en mi propia familia. Pensaba que si pagaba suficiente, si era lo bastante útil, si era lo suficientemente fuerte, eventualmente el balance cambiaría. Eventualmente valdría algo para ellos. Pero la lectura del testamento había demostrado que el retorno de inversión era cero. En realidad, negativo. No estaba comprando su amor. Estaba financiando mi propia esclavitud. Pagaba una cuota mensual por ser tratada como una extraña en mi propia vida. La realización me recorrió, fría y clarificadora. Ya no estaba enojada. Había terminado. Esto no era una dinámica familiar. Era un mal contrato. Y cualquier buen empresario sabe cuándo cortar pérdidas. Moví el cursor. Hice clic en la transacción. Apareció un menú con opciones: editar monto, cambiar fecha, cancelar serie. No dudé. Seleccioné cancelar serie. Apareció un cuadro de confirmación. ¿Está segura de que quiere cancelar todos los pagos recurrentes a Timothy y Mónica Miller? Sí, susurré a la habitación vacía. Estoy segura. Hice clic en confirmar. La pantalla se actualizó. La transferencia pendiente desapareció. El ítem desapareció. Así, 4 años de obligaciones se evaporaron en una niebla digital. Cerré la laptop. La habitación estaba oscura. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo a la oscuridad. Me levanté, fui al refrigerador y me serví un vaso de agua. Tenía sabor a libertad. Las hojas fuera de la ventana del sótano pasaban de verdes a doradas, pero mi teléfono seguía siendo un espejo negro. No bloqueé sus números. No cambié mi correo. Quería hacer un experimento final. Quería ver si Timothy y Mónica Miller eran capaces de llamar a su hija solo para preguntar cómo estaba, sin una transacción de por medio. Pasó el día 1. El día 5. El día 14. El silencio en mi departamento no estaba vacío. Era información. Era la prueba final que necesitaba para cerrar el caso sobre mi propia culpa. Si hubiera sido su hija, habrían notado mi ausencia. Pero no lo era. Era una utilidad. Era la compañía de electricidad o el proveedor de Internet. No llamas a la compañía eléctrica para preguntar cómo está. Solo llamas cuando se va la luz. Fui a trabajar. Llené recetas. Volví a casa. Vi pasar las páginas del calendario, contando los días hasta el 1 del mes. Sentí una extraña calma instalarse, la claridad que se tiene cuando una fiebre finalmente cede. Ya no esperaba disculpas. Esperaba el rebote. Llegó la noche del 1 de noviembre. 11:51 de la noche. Mi teléfono se iluminó en la mesita de noche. No era una llamada. Era un mensaje de Mónica: la hipoteca se paga. Transfiere el dinero. No. Hola. ¿Estás bien? Solo una demanda de pago, como si fuera una inquilina atrasada. Ni siquiera se dio cuenta de que había renunciado. Solo notó que el servicio se había interrumpido. Tomé el teléfono y escribí las palabras que había practicado durante 30 días. Reenvía la factura al dueño. Eso no me corresponde. Presioné enviar. Dejé el teléfono sobre la mesa y esperé. Exactamente 14 segundos después comenzó la explosión. Mi teléfono vibraba contra la madera de la mesita, como un taladro. Mónica llamaba. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó de nuevo inmediatamente. Luego un mensaje de Zachary. Que mamá está histérica. No respondí. Observé las notificaciones acumularse en la pantalla de bloqueo como avisos de pago atrasado. Mónica, buzón de voz. Kathleen contesta. El banco envió notificación: si no pagamos antes del día 5, habrá recargo. ¿Qué estás haciendo? Sabes que Zachary aún no tiene acceso a los fondos. Zachary, no puedes simplemente cortarnos. Esa casa es mi futuro. Me estás arruinando por celos. Mónica, tu padre está estresado. Su presión arterial está alta. ¿Quieres que vuelva al hospital? Envía el dinero hoy. Leí los mensajes con el desapego de un contador forense revisando un balance en quiebra. No había preocupación por mí. No había curiosidad porque dejé de pagar. Solo pánico de que el ATM hubiera fallado.
No estaban heridos porque yo hubiera retirado mi amor. Estaban aterrados porque retiré su capital. El mensaje de Zachary era el más revelador: esa casa es mi futuro. No veía un hogar. Veía un activo. Un capital que no había ganado. Y estaba furioso de que los pagos de intereses se hubieran detenido. No sentí culpa. Por primera vez, su pánico no activó mi instinto de arreglarlo todo. Activó mi resolución. Me estaban mostrando exactamente quiénes eran. Estaban insolventes emocional y financieramente, y furiosos de que ya no estuviera dispuesta a cubrir el déficit. No respondí a las amenazas. Tampoco bloqueé. Simplemente puse el teléfono boca abajo y entré a mi oficina en casa. Si mi familia quería hacer esto un negocio, yo lo trataría como tal. Y la primera regla de cualquier adquisición hostil es la diligencia debida. Sabía que mis padres eran malos con el dinero. Esa era la narrativa que me habían vendido durante 4 años. Pero al ver el pánico en sus mensajes, la desesperación parecía desproporcionada. Un pago perdido genera recargo, no un colapso. A menos que los márgenes fueran mucho más delgados de lo que decían. Abrí mi laptop y fui al portal del registro público del condado. Los registros públicos no mienten. No te manipulan. Solo dicen hechos. Escribí 42 Evergreen Terrace y presioné buscar. La historia se cargó al instante. Pasé por la escritura original de hace 20 años. Pasé por el refinanciamiento de 2018 que yo había estado pagando. Y entonces el cursor se detuvo. Ahí, en la parte superior, había un documento de hace 14 meses. Tipo de instrumento: escritura de fideicomiso. Otorgantes: Timothy y Mónica Miller. Monto: 450,000 pesos. Miré el número. No tenía sentido. La casa valía 480,000 pesos en un buen día. Si habían tomado un préstamo de 450,000 pesos, significaba que habían extraído casi todo el valor de la propiedad. Hice las cuentas en mi cabeza. Hace 14 meses, justo cuando la startup de Zachary se había disuelto silenciosamente y había dejado de pedirme pequeños préstamos para cubrir a sus inversionistas. La realización me golpeó como un puño. No solo me habían desheredado. Habían canibalizado la herencia antes de darla. Habían drenado la casa para pagar las deudas de Zachary, probablemente pérdidas por apuestas o negocios fallidos, y luego le dejaron la cáscara vacía. Y yo, la tonta, pagando el precio de un activo vacío. No estaba pagando su retiro. No estaba asegurando un legado. Durante el último año, mis 1,500 pesos al mes no habían construido patrimonio. Solo habían pagado intereses de un rescate del que ni siquiera me informaron. Habían usado mi dinero para ocultar su favoritismo. Necesitaban que siguiera pagando la hipoteca, no porque fueran pobres, sino porque la casa estaba en números rojos y no podían costear su propia habilitación. La herencia que Zachary había ansiado, la que había festejado en la oficina del abogado, no valía nada. Era una trampa de deuda. No poseía un hogar. Poseía una carga. Un risa fría y aguda burbujeó en mi garganta. No era histeria. Era la risa de alguien que finalmente ve el panorama completo. Creyeron que me habían jugado. Creyeron que habían extraído mis recursos y entregado el premio al hijo dorado. Pero le habían dado una granada y al cortarme, yo acababa de sacar el seguro. Hice clic en imprimir. La impresora cobró vida, escupiendo la escritura de fideicomiso. La agregué a la pila de papeles sobre mi escritorio: extractos bancarios, recibos de transferencias, testamento. Ya no era solo hija. Era la fiscal y acababa de encontrar la prueba irrefutable. Los golpes en la puerta comenzaron a las 7 de la mañana un sábado. No era un toque educado, era el golpe frenético y exigente de quienes creen que les deben una explicación. No me apresuré. Terminé mi café. Me puse las pantuflas. Revisé la mirilla. Mónica y Zachary estaban en el pasillo. Mi madre se retorcía las manos, el rostro pálido y contraído. Zachary parecía furioso, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Llevaba el reloj Omega Vintage de papá, el que ni siquiera le había pedido. Verlo en su muñeca me revolvía el estómago, no de celos, sino de asco. Era un disfraz en un hombre interpretando un papel que no podía pagar. No abrí la puerta por completo. Desbloqueé la cerradura, pero dejé la cadena de seguridad puesta, creando un hueco de unos 7 centímetros. Era un límite físico que correspondía al límite emocional que había construido.
Kathleen, jadeó Mónica al ver mi rostro. Gracias a Dios. Déjanos entrar. Necesitamos hablar. El banco mandó un aviso. Amenazan con acelerar el préstamo. Lo sé, dije con voz calmada, casi aburrida. Eso pasa cuando se retrasa un pago. Abre la puerta. Gritó Zachary, empujando su rostro en la rendija. Deja de jugar. Vas a dejar a mamá y papá en la calle. No, dije. No lo haré. Somos familia, gimió Mónica, jugando su carta favorita. La familia se ayuda. No puedes abandonarnos solo porque te dolió el testamento. Esto no tiene que ver con el testamento, mamá, dije. Tiene que ver con las matemáticas. Tomé la carpeta que había preparado en la mesa de la entrada. Deslicé 2 hojas por la rendija. Mónica las tomó. La primera era una hoja de cálculo. Esto es un desglose de cada dólar que les he enviado en los últimos 4 años, dije. 52.800 pesos. Más que el enganche de una casa en este código postal. He comprado mi salida de cualquier obligación con esta familia. Ella miraba los números con la boca abierta y cerrándose sin emitir sonido. Y la segunda hoja, continué, mirando directamente a Zachary, es para ti. Zachary miró el documento. Era la impresión del registro del condado, la escritura de fideicomiso, la evidencia del refinanciamiento de 450.000 pesos. Sé del cash out, dije. Sé que la casa está sobrevalorada. Sé que sacaron la equidad para pagar las deudas de juego de Zachary. El color se desvaneció del rostro de Zachary. Miró a Mónica, luego a mí, con los ojos abiertos de miedo genuino. Se dio cuenta de que el juego había terminado. Yo ya no era la hermana despistada. Yo era la que sabía dónde estaban los cadáveres. No le diste una casa, mamá, dije, con la voz cortando el silencio como un cuchillo. Le diste una deuda. Le diste una cáscara vacía con un pago mensual que no puede cubrir, y yo ya no voy a pagar los intereses de sus errores. Kathleen, por favor, susurró Mónica agotada. No sabíamos qué más hacer. Él estaba en problemas. Siempre está en problemas, dije. Y ustedes siempre lo rescatan. Pero ya no usaré mi vida para hacerlo. Si no pagas, dijo Zachary con la voz temblando, ejecutarán la hipoteca. Lo perderé todo. Entonces vende el reloj, dije, señalando su muñeca. Debería cubrir unos meses de renta. No esperé respuesta. Cerré la puerta. Deslicé la cerradura. El clic fue fuerte y definitivo. Me quedé un momento escuchando. Escuché a Mónica sollozar. Escuché a Zachary maldecir. Y luego, finalmente, escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Volví a mi sala. El sol de la mañana entraba por las ventanas altas, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Estaba tranquila. Estaba en paz. Era mía. La ejecución hipotecaria ocurrió 3 meses después. No la vi. No pasé por la casa para ver el cartel o el camión de mudanza en la entrada. Me enteré por un primo que me dijo que Zachary estaba furioso, culpando al banco, a la economía, y a mí por arruinarle la vida. Mis padres se mudaron a un pequeño departamento de 2 habitaciones cerca del aeropuerto. Es ruidoso, se quejan de las paredes delgadas, pero pagan su propia renta. Zachary se mudó con los padres de su prometida. Por lo que escucho, esa convivencia ya está empezando a fracturarse. Sin mi dinero ni la casa de mis padres, finalmente está obligado a enfrentar la realidad de sus propias decisiones. Yo compré una casa. No un hogar de lujo con vista a las rocosas, pero sí un bungalow de ladrillo sólido con un jardín que puedo cuidar yo misma y una hipoteca que puedo pagar sin perder el sueño. Tiene un pequeño porche donde tomo mi café por las mañanas, y desde la ventana de la cocina, si estiro el cuello, puedo ver las colinas. No es una vista de millones de dólares, pero es mía. Una semana después de cerrar la compra, llegó una carta de mi madre. Estaba escrita a mano, en papel que reconocía de mi infancia. Me senté en mi nueva mesa de cocina, rodeada de cajas, y la abrí. Querida Kathleen, tu padre y yo hemos tenido mucho tiempo para pensar en este nuevo departamento. Es pequeño y hemos tenido que vender muchas cosas. Me hizo darme cuenta de cuánto dimos por sentado. Sé que te lastimamos. Sé que cometimos errores con Zachary. Te extraño. Extraño a nuestra hija. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón perdonarnos. Con amor, mamá. La leí 2 veces. Era una especie de disculpa. Reconocía errores. Expresaba remordimiento.
Hace un año, esa carta me habría hecho caer de rodillas. Habría corrido hacia ellos, ansiosa por arreglar todo, por ser la buena hija otra vez. Pero mientras me sentaba en mi cocina tranquila, iluminada por el sol, comprendí algo profundo: ya no necesitaba la disculpa. La validación que había buscado durante 34 años no era algo que ellos pudieran darme. Era algo que debía darme yo misma. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No llamé. No respondí. Tal vez algún día lo haga. Tal vez algún día podamos tener una relación distante, cuidadosa, en mis términos. Pero no hoy. Hoy tenía cajas que desempacar. Tenía un jardín que plantar. Tenía una vida que vivir, completamente mía. Había renunciado al trabajo de ser su salvadora. Y al hacerlo, finalmente me postulé para el puesto de ser yo misma. ¿Alguna vez has tenido que renunciar a tu propia familia para salvarte a ti mismo? Cuéntame tu historia en los comentarios.